¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Bueno, una semana que claramente tiene como eje central el ámbito informativo en la Argentina, y esto nos toca también en lo que tiene que ver con la actividad económica. Este momento tan crítico que está viviendo el sistema sanitario en el país, con la explosión del número de contagios de COVID, también con este número récord de fallecimientos que hemos tenido durante el día jueves de esta semana, con lo cual, bueno, como venimos diciendo en las últimas semanas, ¿no? Esta bomba atómica que ha significado no solamente para el mundo, sino particularmente para la Argentina, la llegada de la pandemia, que nos ha encontrado realmente sin defensas, muy endeudados, con el crédito externo cortado, con elevada tasa de inflación, sin crecer desde el año 2011, bueno, todo eso se ha agudizado y es evidente que la economía, por supuesto, también está transitando en este contexto un momento extremadamente difícil. No hay mucho para decir en torno a las perspectivas, porque tiene que ver más con cuestiones sanitarias de corto plazo que con cuestiones económicas. Lo que sí van apareciendo datos, y esto es lo que hacemos habitualmente en la apertura del programa semana a semana, que van mostrando fotos de lo que es hoy la economía argentina en cifras. Y para esto le vamos a mostrar, en primer lugar, datos que tienen que ver con el mes de febrero, es decir, que tienen un rezago lógico propio de las estadísticas públicas en la Argentina y en todas partes del mundo. En este caso, la actividad económica comparada de manera interanual y también mensual, esto es febrero 2021 contra febrero 2020 y después febrero 2021 contra enero 2021 desestacionalizado. Esto para sacarse dudas acerca del hecho de que, por supuesto, no es posible, no es lógico desde el punto de vista estadístico comparar dos meses sucesivos por distintas cuestiones que los hacen diferentes. Pero así todo, lo que es importante, esta cifra que tenemos en pantalla, es que la economía está operando por debajo de los niveles de 2020, con el elemento de que estamos comparando, por supuesto, con un periodo previo a la pandemia, ¿no es cierto? 2021 contra 2020, estamos hablando de que en febrero de 2020 todavía la pandemia a nivel local no se había disparado. De cualquier manera, esto lo que pone en evidencia, lo que pone en escena es la dificultad que hoy tiene la Argentina para mejorar su calidad de vida en términos económicos y sociales, básicamente porque es una economía que no crece desde el año 2011, ¿no? Esto es lo que se siente de distintas maneras en el ámbito económico, más allá de la pandemia que estamos atravesando. Y por otro lado, bueno, números que, asustan, ¿no? Por lo que tiene que ver con las proyecciones de los indicadores de pobreza. Hablamos de los valores de la canasta básica durante el mes de marzo, un mes que tuvo una inflación del 4,8%. Por supuesto, esto pegó en mayor o menor medida, como usted ve en pantalla, en lo que es la canasta básica alimentaria, que subió 4,5%, y la canasta básica total, que subió 5%. Los números que usted tiene en pantalla son los números para un adulto. Esto tenga en cuenta cuando uno calcula los niveles de ingresos que definen los umbrales de pobreza y de indigencia. Bueno, eso se ajusta de acuerdo a lo que es la composición de cada grupo familiar. Por eso a veces el INDEC publica, de hecho lo hace permanentemente, pero a veces se difunde más este número para familias tipos compuestos por un matrimonio de una edad cercana a los 35 años y dos chicos de entre 6 y 8 años, porque esto difiere desde el punto de vista de los requerimientos calóricos en cuanto al impacto sobre el nivel de ingreso que tiene que tener un grupo familiar para estar por encima o por debajo de lo que define la línea de pobreza y de indigencia. Y decía que asustan estos números porque claramente esta trepada en los precios, esta trepada en los valores de la canasta básica, obviamente van a estar impactando en los índices de pobreza y de indigencia que el INDEC va a ir publicando durante este año. Y por supuesto, la preocupación es mayor todavía cuando uno toma nota de que ya al cierre del año 2020 la pobreza en la Argentina alcanzaba al 42% de las personas. Situación extremadamente difícil en un contexto realmente insospechado de la pandemia, que, como le decía en el arranque de esta apertura, bueno, agarró a la Argentina sin defensas directamente, con lo cual, bueno, esto básicamente lo que supone es que habrá que pasar este difícil tramo de la mejor manera posible. Vamos a hacer esta primera pausa en Mercados y Empresas que sigue, y enseguida vamos a estar hablando de distintos temas que tienen que ver con la actualidad económica local. Vamos a estar hablando de la industria naval, de la situación de las pymes aquí en el ámbito de la ciudad de Mar del Plata. En el último tramo del programa vamos a estar hablando, por supuesto, de los mercados y también del cambio de autoridades en Atigma Mar del Plata. Sobre todos estos temas hablamos después de la siguiente pausa.
seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, primer tema del Mercados y Empresas de esta semana. Hablamos de la actualidad de la industria naval y en este sentido, en este ámbito, para hacer referencia a lo que ha sido la designación de Sandra Chipola al frente de ABIN, la Asociación Bonaerense de la Industria Naval, una agrupación de pymes que tienen que ver con la dinámica de la industria naval en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que fue fundada ya por el año 2004, es decir, que tiene 17 años de vida. Y bueno, conversamos por supuesto con Sandra para ver cuáles son los planes y los objetivos de su mandato al frente de la Cámara. En la asamblea de nuestra Cámara, nosotros tenemos una Cámara que nos representa, que es la Asociación Bonaerense de Industria Naval, en la que hemos trabajado estos casi 17 años que va a cumplir ABIN, que venía trabajando de distintos lugares, acompañando a los diferentes presidentes y he tenido la satisfacción de lograr el acompañamiento de toda la nueva comisión directiva, pero sobre todo también de todos los socios, para que en el proceso, en el tiempo del 2021-2023, ser presidenta de nuestra asociación y poder trabajar desde un lugar con una responsabilidad mucho más amplia para la industria naval y para el desarrollo del entramado productivo, no solamente de Mar del Plata, sino de la región y el país. Justamente detallabas que conlleva una gran responsabilidad en estos años que van hacia adelante. ¿Qué panorama ves como los temas más importantes a comenzar a tratar? Mira, creo que lo hablamos el año pasado con el trabajo que hemos hecho en el Consejo Social, Productivo y Sectorial de la Industria Naval. Creo que hay que reforzar, y ese es el camino, para trabajar con la Secretaría de Industria, ámbito que nos abarca, para lograr lo que siempre hemos pedido, que es una línea de financiamiento y políticas públicas que acompañen al desarrollo de la industria naval. Eso es como el eje primario, digamos, continuar con lo que entendemos se ha venido realizando a lo largo de los años a través de nuestra Cámara y del resto de las cámaras, por supuesto. Y la idea es poder pensarnos, por lo menos en estos 2 años, que es lo que la responsabilidad es, poder pensarnos que entre todos y escucharnos para saber cuáles son las necesidades y poder buscar ejes que nos permitan trabajar siempre en el marco de consenso dentro de nuestra Cámara y fuera de nuestra Cámara. Como ustedes saben, yo vengo trabajando en distintas aristas de la gremial empresaria, entonces la idea es buscar estos consensos también con las diferentes cámaras, digamos, tanto locales como regionales, para buscar, digamos, un sentido común, es decir, la defensa de la industria es la defensa de la industria, y después luego nosotros vamos a hacer la defensa de nuestra industria, que es la naval, y la que entendemos que debemos defender y debemos lograr objetivos que hemos venido pensando, que los hemos venido manifestando y que pretendemos en los próximos años concretarlo. Todo esto tenemos que pensar desde lo que uno planifica, desde lo que uno quiere, de lo que uno busca y del objetivo que se plantea.
Luego tenemos la realidad de la pandemia, la realidad de la segunda ola, la realidad económica y macroeconómica de nuestro país y la realidad del mundo. Así que entre todo eso tendremos, por eso dije al principio, mucha responsabilidad, porque digamos, uno cuando plantea los objetivos los plantea desde el contexto que uno puede modificar, pero la realidad hay un contexto exterior que nos puede marcar una limitante en nuestra agenda. Pero nuestra agenda va a ser esto, digamos, poner en valor, seguir poniendo en valor el entramado productivo de la industria naval de Mar del Plata y de la región, ¿bien? Con un concepto federal como lo tiene la industria naval. Sandra, justamente cómo es la recepción de estas ideas, de estos proyectos, de estos objetivos que se plantean por parte, obviamente, de los funcionarios estatales. Mira, venimos trabajando bien, yo lo manifesté el año pasado, digamos, venimos trabajando bien. Cuando digo hay un sentido de escucha, hay una valorización de nuestra industria, hay una valorización del entramado productivo, hay una necesidad del desarrollo y el crecimiento productivo de nuestro país. Pero la realidad es que cuando a veces te invade una cuestión como en una pandemia y una segunda ola, digamos, hay cosas que quedan en segundo plano, no porque el Estado o los sectores del gobierno que tienen que ocuparse de estos temas, sino simplemente porque se tiene que poner en stand-by. Entendemos que se va a seguir trabajando, han manifestado seguir trabajando con nosotros en términos de lo que es la industria naval. Digamos, nosotros vamos a tener participación y queremos tener participación en términos de lo que es el Consejo Federal de la Hidrovía, en el Observatorio de Transparencia, en la audiencia pública del Canal Magdalena, es decir, los ejes que nosotros entendemos que se tienen que trabajar, hemos propuesto trabajar y nos han abierto la puerta para escucharnos. Así que entendemos que desde ahí tenemos una fortaleza y un trabajo que va a ser amplio. Y un tema interesante para destacar desde el primer tramo de la charla que mantenía Javier Novoa con Sandra Chipola tiene que ver con la recepción que están teniendo desde el ámbito de la industria naval para las propuestas y los grupos de trabajo que se conforman con funcionarios del gobierno, ¿no? Uno espera que a partir de allí, estas cámaras que nuclean, en este caso a pymes de la industria naval, encuentren de alguna manera respuesta, ¿no? Sobre todo para enfrentar los graves problemas que surgen a partir de lo que es el contexto que estamos atravesando en medio de la pandemia. Pero justamente la pandemia se mete en todas las charlas en la Argentina y en el mundo, y particularmente en esta nota con Sandra Cipolla también conversamos sobre cómo está atravesando la industria este momento en términos de protocolos y de actividad. Nosotros como industria estamos orgullosos en su conjunto, ¿bien? Y esto inclusive va más allá de la propia Cámara. Recordá que el año pasado hicimos un acuerdo, hicimos en el 2020, no sé si la palabra es acuerdo, pero logramos un consenso y nos alineamos atrás del consorcio y logramos uno de los primeros protocolos de la industria naval que se realizaron, que fue con consenso de todas las cámaras, juntamente con el sindicato. Este año hemos hecho exactamente lo mismo. Nos adelantamos, todo el empresariado naval, nos adelantamos, nos convocó el sindicato y armamos un nuevo protocolo que nos permite trabajar con los grados de ratificar, porque no es que no lo estuviéramos haciendo, es decir, ratificar, perfeccionar, el cuidado de nuestra gente y el cuidado, para no bajar la productividad. Hasta ahora, gracias a Dios, en todo lo que es la industria naval, entendemos que no tenemos circulación en ninguna de las empresas, ni de Mar del Plata, ni del litoral fluvial. Pero hay que seguir trabajando porque es un tema tremendamente complejo, que no conocemos, que creo que nadie conoce. Creo que en el mundo no sabe cómo resolver el tema del COVID, así que tendremos que ir paso a paso para no bajar los niveles de productividad y el impacto en las fuentes de trabajo. Justamente cuando se vivían momentos, entre comillas, de tranquilidad, que habían bajado un poco los casos, la situación estaba normal, llega esta segunda ola y pareciera que es un empezar de cero nuevamente. Sí, o por lo menos te saca de eje, porque vos planificás un año, nosotros generalmente en febrero, como empresa o como cámara, y le debe pasar a la mayoría, uno planifica el resto del año. Y la realidad es que teníamos ganas de no tener que pensar en
en una variable, si uno piensa variables económicas, variables técnicas, renovación de tecnología, y no queríamos incorporar la variable COVID en el 2021. Pero creo que sabíamos que era una variable que teníamos que tener en cuenta, la tuvimos en cuenta al momento de presupuestar y planificar el 2021, y así que entendemos que lo vamos a transitar en forma compleja, pero con responsabilidad y cumpliendo los objetivos si Dios quiere. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Alimento. Diversión. Trabajo. Higiene. Seguridad. Crecimiento. Tradición. ¿Qué significa el agua en tu vida? Amala, ahorrala, valorala. Bien, y cambiamos de tema en este tramo Mercados y Empresas. Hablamos de la designación de Sandra Chipola al frente de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval. Ahora del cambio de autoridades en ATICMA, la asociación que nuclea a empresas y emprendedores del ámbito de la tecnología y la comunicación aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y en esta Cámara en particular, la noticia es la llegada nuevamente como presidente del ingeniero Renato Rossello, pero ahora con una comisión directiva reestructurada. Esto lo comenta Renato en la charla que mantenía con Javier Novoa. Bueno, realmente un desafío muy importante que estoy asumiendo en ATICMA. Yo había sido presidente hace un tiempo de la asociación y ahora vuelvo, pero con una ATICMA renovada y con un modelo de gestión renovado. En esta nueva gestión que estamos arrancando tenemos la particularidad de que además de la presidencia que me tocó ocupar a mí, tenemos 2 vicepresidencias, una ocupada por Rodrigo Espinosa y otra ocupada por Bernardo Martínez, y cada una de estas vicepresidencias se va a encargar de lineamientos específicos y estratégicos de ATICMA, ¿no? En el caso de Rodrigo, de la innovación y la creación de nuevas empresas de tecnología vinculadas a sectores estratégicos, como lo son, por ejemplo, el agro, la energía para la sustentabilidad, las energías renovables y otros más. Y en el caso de Bernardo Martínez, esa línea va a seguir impulsando el desarrollo del sector TIC. Eso que es lo que venimos trabajando históricamente desde ATICMA,
y que ha trabajado mucho Bernardo Martínez desde su presidencia, y tiene que ver con un abanico enorme, un gran abanico de acciones. Muchas de ellas tienen que ver con la generación de talento. Recordemos que hoy, ¿cuál es el problema de las empresas de software, las empresas TIC? La falta de talento, la falta de profesionales idóneos, técnicos, programadores en general, y va a seguir trabajando mucho en eso, en la vinculación con el Estado, para crear un ecosistema propicio para el desarrollo del sector y para que seamos competitivos frente a otras ciudades que también están impulsando esto, y ahí va a seguir trabajando toda esa línea de acción, con lo cual esos son los dos grandes frentes que vamos a impulsar. Justamente en esto que detallabas de la presidencia, 2 vicepresidencias con objetivos marcados, imagino que esto también permite no dejar de ningún lado, no dejar ningún frente de lado y poder seguir hacia adelante con todos los frentes teniendo atención específica. Así es, nosotros lo que veíamos viendo que el abanico de los temas que está abarcando Atigma es cada vez más grande y cada vez costaba más impulsarlos. Entonces, para seguir teniendo foco en todos esos temas, fue que planteamos este nuevo modelo de gestión. Y específicamente lo del desarrollo del sector, lo veníamos impulsando en la presidencia de Bernardo Martínez y anteriormente también, pero lo que va a impulsar Rodrigo tiene que ver con la creación de nuevas empresas y emprendimientos vinculados a sectores como podría ser el agro, las energías renovables, y eso es clave, porque nosotros Atigma la fundamos en 2006. Y lo que notamos es que desde el momento que se fundó Atigma, la tasa de creación de nuevas empresas bajó. O sea, cada vez se crean menos empresas, vienen más empresas que se radican de afuera y toman personal, crecen las empresas que estábamos de un principio, pero no se crean tantas empresas. Y eso es clave si queremos desarrollar genuinamente el sector desde la ciudad. Entonces, justamente eso es una línea. No es nueva, porque había temas de emprendedorismo que veníamos impulsando desde Atigma, pero que queremos impulsar con más fuerza. Entonces Rodrigo está trabajando en acuerdos con instituciones que tienen que ver con el campo, como el INTA, CREA, para definir necesidades concretas del sector del agro en tecnología y que las empresas locales puedan aportar soluciones a esos sectores y ¿por qué no hacer crecer? Mejorar la competitividad de ese sector por un lado, pero por otro lado también generar soluciones que después se puedan exportar a otros países. Entonces eso es una línea que la vamos a poder impulsar mucho mejor gracias a este nuevo modelo de gestión. Bien, y así nos contaba Renato Roselo sus planes, ¿no?, para esta nueva etapa al frente de Atigma, la asociación que nuclea a empresas y emprendedores del ámbito de la tecnología aquí en la ciudad de Mar del Plata, y con algunos datos interesantes, ¿no? Por supuesto, sigue como siempre el problema en términos de conseguir personal calificado para que las pymes, las empresas sigan creciendo en el ámbito de la tecnología aquí en Mar del Plata. Pero por otro lado, esa caída en la tasa de creación de nuevas empresas que por supuesto preocupa a la gente de Atigma, que ya se ha puesto a trabajar en eso, básicamente a partir de la nueva conformación que hoy tiene la comisión directiva. Tenemos un segundo tramo de la charla con el ingeniero Renato Roselo, flamante presidente de Atigma, donde conversamos sobre el impacto de la pandemia en el sector y sobre los planes para la definición y la puesta en marcha, el desarrollo del distrito tecnológico. Hoy el sector sigue con muchísima demanda, sigue generando mucho empleo. Creció más el empleo de lo que venía creciendo hasta 2019, siempre vino creciendo, pero empezó a crecer más. Y la realidad es que sigue habiendo mucha más demanda de lo que el sector puede ofrecer. La situación en 2021 todavía no está solucionada la pandemia, con lo cual sigue habiendo muchísima demanda y creemos que la va a seguir habiendo. Y la verdad es que hoy la tecnología en general, el software, las TIC, aportaron una solución a la situación difícil de la pandemia y eso un poco nos ayudó mucho a avanzar mucho más rápido en lo que nosotros llamamos la transformación digital de las empresas, de las organizaciones. La transformación digital tiene que ver con implementar tecnología digitales para mejorar la productividad, la competitividad, la calidad de los productos en las empresas, en las organizaciones, etc. Y en el año de la pandemia, la realidad es que esto se aceleró muchísimo y proyectos que llevaban años, como lo de las las recetas digitales, salieron en 3 meses. La educación, yo lo veo en la Universidad FASTA, donde me toca ser parte del equipo de la universidad, que
la educación a distancia creció exponencialmente en todos los colegios de nivel medio, donde la educación, las plataformas educativas eran algo que tenían como una novedad algunos colegios, ahora pasaron a ser la única forma de asistir a clases en muchos casos y durante algunos periodos. Y en el comercio, que es lo que vos nombrabas, lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que esa transformación digital se aceleró varios años en un año, porque bueno, la pandemia obligó a que esto creciera exponencialmente. Hablabas del sector público y en ese marco, para cerrar, te consulto cómo se encuentra el avance del polo tecnológico e informático aquí en Mar del Plata, de qué manera ha avanzado en este último tiempo. Bien, se reactivó este tema que había quedado en la gestión anterior a la actual municipal había quedado frenado, con un proyecto diferente al original, ahora el de un distrito tecnológico. Ese proyecto se sustenta en 2 ordenanzas desde el lado municipal, una ya aprobada que es la creación del distrito, que da beneficios para la construcción vinculada al sector en la zona de la ferroautomotora, y una segunda ordenanza que se está aprobando ahora estos días que tiene que ver con la creación de un programa de desarrollo de la economía del conocimiento que va a fomentar la radicación de empresas en esa zona y la generación de nuevos talentos, de nuevos programadores, nuevos profesionales que se dedican a esto, ¿no? Con todo este tema de las vocaciones, todo. Esa es una pieza fundamental que es parte de un rompecabezas que tiene otras piezas. No alcanza solo eso para que Mar del Plata se transforme en una ciudad de la economía del conocimiento. Es eso, más lo de despertar vocaciones, la formación de nuevos talentos. Eso es clave, porque si tenemos un distrito pero no tenemos profesionales, las empresas no van a venir, ni se van a crear muchas empresas nuevas. Más el trabajo con la provincia. Mar del Plata está en la provincia de Buenos Aires, y acá hay una competencia directa entre provincias para instalarse como referentes en el desarrollo de la economía del conocimiento en la Argentina. Está la ciudad de Buenos Aires con Parque Patricios, está Córdoba. Entonces, cuando una empresa tenga que decidir de radicarse en un lugar y ponga en la balanza Mar del Plata, lo va a comparar con irse a Córdoba o ir a Parque Patricios, con lo cual ahí es clave que la provincia, y ahí estamos trabajando en conjunto con la provincia en este tema y somos optimistas, adhiera a la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento Nacional, como lo hizo en su momento con la Ley de Promoción de la Industria del Software, que ya terminó, y tenga beneficios equivalentes a los que hay hoy en otros distritos para que podamos competir de igual forma, ¿no? Y no tengamos ni un éxodo de empresas ni de profesionales, y eso es todo parte de este ecosistema que se tiene que generar para que realmente seamos competitivos y pueda seguir creciendo el sector TIC y, como decimos nosotros, que un poco es nuestro sueño, a lo que aspiramos, transformar la matriz productiva de la ciudad. Es decir, crear un nuevo sector económico pujante que tenga realmente una incidencia en el Producto Bruto de la ciudad, que sea el sector TIC, que hoy la tiene, pero que sea más grande todavía, así como lo es hoy un sector pesquero, otros sectores estratégicos de la ciudad. Pero eso no quiere decir que compita y le haga perder relevancia a los otros sectores. Al contrario, que las empresas de tecnología también provean tecnología para el sector industrial, para el sector pesquero, para el agro, y para el turismo sustentable, por ejemplo, y que les permita, gracias a la incorporación de tecnología, ser más competitivos y hacer crecer también esos sectores. O sea, crece toda la torta. No es que crece el sector tecnológico y se reducen las otras actividades. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
semillero argentino. Es marplatense. Avanzamos en mercados y empresas. Enseguida vamos a estar hablando de lo que ha ocurrido en la semana en los mercados a nivel internacional sin una tendencia definida. En la Argentina uno puede decir que los precios no solamente han caído, sino que además el volumen ha disminuido de manera significativa, con lo cual, como hemos comentado ya en las últimas semanas, estamos en un mercado realmente pesado y chico. Pero antes de pasar a ese tema, vamos ahora a hacer referencia a la situación de las pymes aquí en el ámbito de la ciudad de Mar del Plata, con la visión de Gustavo Casiotti, presidente de APYME, una de las cámaras que nuclea justamente a los pequeños y medianos empresarios locales. Su visión de lo que está ocurriendo comercialmente en el contexto de la pandemia. En principio tendríamos que aclarar que la realidad de las pequeñas y medianas empresas debería dividirse entre lo que es el sector industrial y el comercial. Con respecto al primero, vemos una evolución positiva, aún con la pandemia a cuestas, en donde el grueso de los rubros vinculados con la industria han recuperado o han logrado sobreponerse al efecto de la pandemia y recuperar los valores prepandemia. Incluso a nivel nacional, el sector de la industria en el comparativo del inicio de la pandemia con respecto al cierre de marzo ha logrado sumar 7.000 nuevos puestos de trabajo. No así en el ámbito comercial, en donde vemos una situación compleja que en gran medida arrastra también las consecuencias de lo que nosotros denominamos primera pandemia. No nos olvidemos que durante 4 años el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas padecimos los efectos de políticas económicas divorciadas de la realidad que atentaban contra el trabajo y contra el entramado industrial, y eso, por supuesto, dejó a nuestras pymes en una situación de gran vulnerabilidad. Cuando empezábamos a recuperarnos, sobrevino la pandemia, que nosotros la denominamos como la segunda, y eso obviamente complejizó la situación. Hablábamos del comercio como un sector complicado, fundamentalmente porque depende del mercado interno, de la capacidad de compra que ha sido menguada, en principio por las restricciones en la circulación y fundamentalmente, que es la problemática que hoy por hoy atravesamos, por el aumento de los precios, que resta capacidad de compra y obviamente eso impacta en las cajas de nuestros comercios, que venden tal vez lo mismo en términos nominales, pero en realidad en cantidades se vende menos porque el dinero al consumidor no le alcanza. Consultarte, pasó la primera ola de coronavirus en Mar del Plata, los comercios, aquellos que sobrevivieron, empezaron a acomodarse poco a poco y ahora entramos nuevamente en una segunda ola. ¿Cómo afecta esto al sector y también tener en cuenta las medidas restrictivas que se anunciaron hace muy poquito? En primer término, nosotros particularmente creemos que tenemos que tener en cuenta la verdadera situación por la cual está atravesando el país y el mundo. Una situación excepcional en donde todas las medidas que se tomen para preservar la salud van a tener indefectiblemente un impacto en la vida económica. Eso es irremediable. Lo que sí vemos que las restricciones establecidas a partir de esta segunda ola son diferentes. Se conoce más sobre el devenir del virus y, como habremos podido comprobar, las restricciones en cuanto a la circulación o los horarios de los comercios son mucho más flexibles, fundamentalmente porque creo que se ha comprendido que la transmisión del virus no se da fundamentalmente en los ámbitos laborales. Es más, yo me atrevería a decir que la industria y el grueso de los comercios, a partir de la correcta aplicación de los protocolos, terminan siendo filtros para la transmisión del virus. Sin embargo, obviamente, el gobierno, y nosotros acompañamos esa mirada, tiene que procurar restringir la circulación de las personas para evitar que se propague en forma exponencial como ha venido sucediendo el virus. Mar del Plata ha pasado a la fase 3, eso obviamente implica restricciones en los horarios de muchos rubros
que creemos, por supuesto, que va a tener algún tipo de impacto, pero que, insisto, tenemos que contextualizarlo dentro de la situación general. Y sin duda el panorama es complicado para las pequeñas y medianas empresas en el ámbito de la ciudad de Mar del Plata, sobre todo desde el punto de vista comercial, las restricciones a la circulación y la elevada inflación que está atravesando la economía argentina. Bueno, en definitiva, lo que están definiendo es un escenario de estanflación, que es el peor escenario, le diría, en materia económica, donde la economía retrocede y al mismo tiempo los precios suben. Realmente panorama complicado que requiere desde el punto de vista comercial y de las empresas pequeñas y medianas la asistencia del Estado. Sobre este tema conversamos con Casiotti en el segundo tramo de la charla. Por supuesto que siempre las medidas de ayuda son insuficientes. Nosotros leemos la situación de otros países y vemos que transitan por situaciones similares, con la diferencia que si nos posicionamos en el primer mundo, en Europa o en Estados Unidos, obviamente, estamos frente a países que tienen, los estados, otra capacidad de respuesta. Nosotros venimos de un estado enflaquecido, fuertemente endeudado, con escaso margen para salir a atender estas situaciones que sobrevinieron de una manera excepcional. Nosotros valoramos esas medidas, pero creemos que en muchos casos hay que generar una sintonía fina. Por ejemplo, las líneas de financiamiento para las pymes, vemos que están prácticamente cooptadas por las empresas más grandes dentro del amplio espectro de las micro y pequeñas empresas. Concretamente, las medianas tramo 2, que prácticamente están ahí cerquitas de las grandes empresas por su capacidad de lobby, por su despliegue profesional y su estructura administrativa, evidentemente tienen mejores condiciones para cooptar rápidamente las líneas de crédito del Estado, y vemos que de pronto las unidades productivas y comerciales más pequeñas quedan siempre mirando por la ventana y no tienen las mismas oportunidades que las pymes, que siendo pymes son mucho más grandes. Así que me parece que tenemos que profundizar, o es lo que le pedimos al Estado, la segmentación para que llegue con intensidad a los sectores más pequeños del entramado pyme, que de pronto son los que tienen más dificultades para acceder al financiamiento, seguramente porque tienen complejidades para cumplir con los requisitos o para preparar la documentación. Bueno, creemos que ahí hay que darle una vuelta de tuerca para que lleguen con más intensidad esas herramientas. Hablabas de que en el sector industrial la toma de empleados ha sido positiva, haciendo un balance todo este tiempo. ¿Qué ha sucedido en el sector comercial? ¿Ha habido pérdida de fuente de trabajo? ¿Cómo lo han analizado? A ver, en principio la pequeña y mediana empresa nosotros consideramos que son fuertes sostenedoras de empleo, precisamente porque hay una química y un vínculo sumamente estrecho entre el empleado y el patrón, el empleador, a diferencia de pronto de lo que puede suceder en una gran empresa. Nosotros permanentemente insistimos que trabajador y empresario pyme son dos caras de la misma moneda, precisamente porque del destino de esa empresa depende el sustento del empleado y al mismo tiempo de la capacidad de compra del empleado, de su empresa o de la de enfrente, depende el devenir de esa pyme. Con lo cual, en su ADN está sostener el puesto de trabajo. Lo aguantan, lo aguantan. Nosotros en Mar del Plata en general hemos visto ese esfuerzo permanente de las pequeñas y medianas empresas por retener al personal. No hay duda que cuando hay restricciones horarias o las ventas se desploman, en muchos casos esas pymes se ven forzadas a prescindir de alguno de los empleados. Vemos que se ha generado en esta pandemia, por supuesto, una sangría, ha habido pérdida de puestos de trabajo, ha habido reducción horaria que obviamente afecta al entramado laboral de la ciudad. Lo vimos recientemente en los últimos anuncios que hablan del desempleo en Mar del Plata y fundamentalmente de los niveles de indigencia y de pobreza. Eso obviamente está determinado por la falta de ingresos de muchos marplatenses y batanenses y, como decíamos al principio, el aumento de los precios que no les permite acceder a las canastas básicas para no ser considerados pobres. Y del panorama pyme en la ciudad de Mar del Plata pasamos entonces ya a hablar de lo que ha sido la semana de los mercados internacionales. Les decía en la apertura del bloque
que, en contrario con lo que veníamos viendo en las últimas semanas, los mercados internacionales se movieron sin tendencia definida. Impactó el jueves la propuesta de aumentos de impuestos de Joe Biden en los Estados Unidos. Esto, por supuesto, deberá atravesar las dos cámaras del Congreso de la mayor economía del mundo, pero la idea de aumentar la carga impositiva, por supuesto, en principio genera retracción en el ámbito de los mercados, y es así que lo que hasta el miércoles era una tendencia ligeramente positiva terminó siendo un cierre de semana, por lo menos hasta esta hora del viernes en que estamos grabando el programa, en valores relativamente estables. Pero vamos a ver esto, como siempre, con el apoyo de los gráficos, donde vamos a agregar un dato más, que es lo que está ocurriendo con la soja en los mercados internacionales, que usted sabe, la soja es una variable clave para la economía argentina. Comenzamos por el índice Standard & Poor's 500, el índice que nuclea a las 500 empresas de mayor tamaño o capitalización bursátil en los Estados Unidos. Y como le decía, el índice principal, le diría, de la bolsa americana, operó esta semana en el mismo rango de precio de la semana previa. Como usted ve, estas dos velas son de rango similar. Hasta el momento tenemos al índice Standard & Poor's 500 en el balance semanal con una baja de 0,83%, pero en un rango muy acotado, que coincide además con este nivel que le habíamos marcado ya 2 semanas antes, que está definido por esta línea blanca que supone una resistencia, un nivel técnico importante, donde el índice está encontrando ventas. Evidentemente aquí hay lo que se dice habitualmente, un cambio de posiciones entre compradores y vendedores, y el índice no termina de asumir una tendencia definida de corto plazo. Por supuesto que cuando uno mira mediano y largo plazo, que sería mirar el gráfico en más extensión, uno encuentra que los precios están en máximos históricos y que el principal promedio de precios de largo plazo, que es la media de 200 días o aproximadamente 40 semanas, como tenemos en este caso, está inclinada hacia arriba, con pendiente positiva, con lo cual la tendencia de fondo está claro que por el momento sigue siendo alcista. Cuando uno mira el índice Nasdaq, aquí vemos un panorama ligeramente diferente. El Nasdaq también operó en la zona de rango aproximado igual con la semana previa, esto sería lo que estamos comparando, pero en el caso del Nasdaq, el dato, digamos, adicional que uno toma es que en este tramo de suba que hemos visto desde el mínimo de marzo hasta los niveles actuales del mes de abril, el Nasdaq no ha logrado superar el máximo que habíamos alcanzado durante el mes de febrero, con lo cual uno encuentra en el ámbito de las acciones tecnológicas algo más de presión cuando intenta subir el índice. Esto inclusive uno lo puede observar cuando empieza a abrir el índice Nasdaq entre las grandes empresas y las pequeñas y medianas, obviamente para lo que es el tamaño de Estados Unidos a nivel global, que las grandes han estado teniendo una performance mejor que las pequeñas. Es decir, que hay realmente divergencias importantes en lo que tiene que ver con el comportamiento de las distintas acciones en la bolsa americana. Cuando pasamos a la bolsa argentina, el panorama no cambia demasiado con respecto a lo que hemos venido comentando. Desde los máximos de 2018, la bolsa argentina ha caído muy fuertemente y lamentablemente no reacciona. Esta semana en particular tenemos hasta el momento el índice Merval con una caída del 2,33% en dólares. Esto que usted está viendo en pantalla es el Merval expresado en dólares de contado con liquidación. Y por último le mostramos la soja, esto que le comentaba unos minutos atrás, que realmente la soja ha subido y mucho. Estamos actualmente en estos niveles que equivalen a unos $565 por tonelada, muy cerca de los máximos históricos que habíamos tenido en el 2008, esta es la etapa de la crisis del campo, la famosa resolución 125, y posteriormente en el 2012. Uno lo que en principio dice es, esta es una situación donde lo que se llama los términos del intercambio, es decir, los valores de exportación están en un territorio positivo para Argentina, esto está claro. Ahora, es increíble que nuestra economía no logre reaccionar a pesar de tener estos valores de exportación. Evidentemente, la estructura económica está enfrentando problemas serios como para no poder aprovechar a fondo este envión que han tenido los precios de la soja en las últimas semanas. Hasta aquí entonces el panorama de los mercados en la semana, con este dato adicional de la soja en niveles casi máximos históricos, ¿no? Lo que plantea claramente esta inquietud de los argentinos de decir, ¿qué pasa que la economía no reacciona ni siquiera cuando los términos del intercambio juegan tanto a favor, ¿no? Está claro que está influyendo y mucho el contexto global de la pandemia, pero las condiciones en términos de valores de los productos de exportación de la Argentina son realmente buenas en esta última etapa para el país. Esperemos que en alguna oportunidad encontremos la manera de aprovecharlo. Última pausa en el programa y enseguida la charla habitual con Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Los botones de alerta están conectados al centro de operaciones y monitoreo y al accionarlos dan aviso a las fuerzas de seguridad para que concurran y se inicia el seguimiento a través del sistema municipal de videovigilancia. Los comerciantes que deseen solicitar el botón de alerta pueden escribir a com@mardelplata.gov.ar y quienes deseen conectar sus cámaras exteriores de seguridad al com deben ingresar a bit.ly/cámarascom. Prevenir es brindar más seguridad a los comerciantes y a los vecinos. Municipalidad de General Pueyrredón. Bien, y pasamos en este tramo del programa entonces a la charla habitual que mantenemos semana a semana con Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Adriana, te damos la bienvenida y queremos que nos cuentes datos destacados de estos días. ¿Qué te parece importante señalar? ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Bueno, esta semana lo que se notó bastante, o sea, como que empezó a despertarse un poco el tema del dólar, ¿no? Y habíamos llegado a valores del dólar MEP, siempre hablando de 139, 140, y bueno, y poco a poco, todos los días, lo que vamos viendo es como que se va consolidando un poco más arriba, ¿no? Y estamos hablando, ahí ya estamos en 145, 146. Así que bueno, pienso que el dólar se van a empezar a, inclusive los titulares de algunos diarios hoy hablan de que es una brecha ficticia, ¿no? Que sea tan chica la brecha entre el dólar blue y el dólar real, ¿no? Que es el que nosotros podemos llegar a operar. Así que bueno, pensamos que la gente ante esta inestabilidad comenzará nuevamente a preocuparse a ver qué pasaba, viste, con el tema de la tranquilidad esta que estaba atravesando el dólar. ¿Se ve más volumen, Adriana, en el dólar, en el mercado del dólar MEP? ¿Hay más movimiento? Sí, esta semana podemos decir, hemos notado eso. La gente donde ve que mueve de una banda que se siente cómoda empieza a mover un poco, ¿viste? Nosotros vemos eso, o sea, no es que sean grandes capitales los que están comprando, pero bueno, el público en general se siente, ya la gente lo percibe, que, o sea, el dólar blue que estaba prácticamente a lo mismo que estaba el dólar MEP, y bueno, y además porque realmente la situación, todo este tema de si se vuelve al encierro, todo eso trae una incertidumbre que la gente siempre tiende a cubrirse a través del dólar. Aparte por los datos de la inflación, ¿no? Que si vos me decís siguen acumulando esta inflación, realmente el dólar solo por ajuste por inflación tiene que subir. O sea, comienza una cadena que realmente te va llevando. Así que bueno, esta semana, o sea, no se sabe por qué, si por incertidumbre o por la inflación, pero el dólar empezó a mover. Inclusive, bueno, por lo que nosotros seguimos, como que el dólar blue comienza a mover y sobre todo el contado con liquidación. El dólar contado con liqui está arriba de 150, 152. Así que bueno, ahí se nota un poco de factores de incertidumbre o riesgo que se están viendo. Bien. Y después, bueno, un mercado muy tranquilo de acciones, realmente, bueno, nada, la bolsa, ¿viste? Las acciones no responden, no hay volumen, realmente se nota eso. Y lo único destacado de la semana fue la acción de Laboratorios Richmond, que cuando salió, se empezó a cotizar en bolsa, salió la novedad que estaba haciendo un laboratorio para poder llegar a entrar en producción con la vacuna rusa. En ese momento no hubo grandes intereses, nosotros la mirábamos durante toda la semana, o sea, como que no había volumen
ni importancia, o sea, ni subas importantes. Pero esta semana, claro, porque quizás decían que el año que viene iba a estar disponible la vacuna, pero cuando esta semana salió que embarcaban las primeras dosis de prueba a Rusia, bueno, en un solo día el papel subió el 35%. Y es el único papel que hemos tenido consultas y operaciones interesantes en la semana. Ahí la gente donde ve una oportunidad, realmente hubo lindas operaciones con Laboratorio Richmond. Y se convirtió de ser un papel que no lo encontrabas prácticamente por el volumen operado. Ayer, por ejemplo, estaba entre las 5 primeras en cuanto a volumen. Y bueno, y se mantiene. Pegó ese salto, que es difícil cuando pegan ese salto después que se mantenga a lo largo de los días. Normalmente hay una corrección o hay pero bueno, realmente por ahora por lo menos se mantiene la cotización y lentamente va ascendiendo. Bien. Por último, Adriana, te pregunto por los CDR, porque la bolsa en Estados Unidos estuvo bastante errática en esta semana. Contanos un poco cómo anda eso en términos de volumen y de interés de la gente. Volumen se achicó bastante con respecto a su momento de euforia, ¿no? O sea, igualmente la gente sigue interesada en los CDR, porque la siguen viendo. Igualmente la bolsa de Estados Unidos, también esta semana, vimos varios titulares donde decía como que la bolsa podía entrar en un periodo de corrección. Entonces, bueno, eso también trae incertidumbre para la gente, que algunos vendieron, algunos desarmaron cartera de CDR, porque también las ganancias, o sea, hay que recordar que los CDR, o sea, de marzo del año pasado a o sea, hay papeles que sin ser los que más subieron, mínimo subieron más del 100%. Entonces, realmente, o sea, ya sea, por ejemplo, estábamos mirando un papel como Petrobras Brasil, o sea, que sinceramente no ha sido lo que más se destacó. Pero bueno, estábamos observando las operaciones de gente que más de, 150% subió. Porque parte es por el valor del dólar, ¿no? Pero bueno, yo creo que el producto CDR sigue y seguirán agregando. El tema es que siga habiendo. Que aparte vos tenés ahí 200 y pico de papeles. ¿Cuántos papeles cotizan en la bolsa argentina con volumen? Claro. Re pocos. Entonces realmente también va a terminar siendo un mercado más grande, porque las acciones argentinas no entran nuevas acciones al mercado, sino al contrario, se retiran. Pero bueno, así que creo que también, por eso digo que el CDR va a ser siempre un instrumento importante, porque tenés cubiertos sectores que no lo tenés cubierto nunca con el mercado argentino. Vos querés invertir en una minera y no vas a poder invertir en el mercado argentino. En cambio, o sea, eso es lo que tiene el mercado americano, ¿no? Así que bueno, ese es más o menos lo que nosotros estábamos viendo. Bien. Adriana, muchas gracias por esta comunicación como siempre. Buen fin de semana y volvemos a hablar desde el lunes. Bien, y después de la charla con Adriana Figliolo, los últimos datos que compartimos esta semana en Mercados y Empresas tienen que ver con los bonos en dólares de la Argentina y los valores del dólar que tenemos en los distintos mercados en horario en que estamos grabando este programa en el mediodía del viernes. Comenzamos por los bonos en dólares, que esta semana tuvieron una ligera recuperación. Está claro que está en niveles mínimos, ¿no?, desde lo que fuera el inicio de su cotización en septiembre del año pasado. Con lo cual realmente estas son recuperaciones muy magras y desde niveles muy deprimidos. Ahí ve usted subas promedios del 0,50% para los bonos más cortos y entre el 1 y casi el 1,80% para los bonos en dólares que vencen en 2038 y 2041. Y por último, compartimos el dólar en los distintos mercados. El oficial con una muy ligera suba de 0,12%, acercándose ya a los 99 pesos. Y después el dólar libre en los distintos mercados, ¿no? Que aquí tenemos el salto más importante en el blue, que había estado muy planchado hasta el momento, pero como decía Adriana, hay muchas cuestiones que están haciendo que vuelva el interés por dolarizarse de los ahorristas. 147 el último registro que tenemos, con suba del 3,52% en la semana. Y en la bolsa, esta semana en particular, la suba más importante para el dólar MEP, que estaba muy retrasado con respecto al contado con liquidación. El contado con liquidación ya la semana pasada había superado los 150 pesos, está terminando por encima ligeramente de los 152, y el MEP está terminando la semana con una suba del 1,25% en 145,50. Está claro que las fuentes nuevas que aparecen de vulnerabilidad de la economía argentina, que tienen que ver con las nuevas restricciones, con la inflación que se ha acelerado durante el mes de marzo, bueno, generan más presión en el mercado cambiario, y esto es lo que estamos viendo en las últimas semanas. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos como siempre. Hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.